NTN Televisión, lo que tienes que ver. Bienvenidos a esta jornada del día de hoy. Buenos días a todos. Aquí estamos para nuestro compromiso de hoy, miércoles 9 del mes de enero. Han pasado 9 días desde que dijimos feliz año nuevo y ya como va el tiempo avanzando rápidamente. Miércoles, mitad de semana. Vamos a ver en la jornada de este día muchos temas importantes de las noticias más relevantes que han ocurrido en las últimas horas en nuestro país y en el resto del mundo. EN Televisión en todas sus plataformas, también en Samantha Radio Online, el audio en tiempo real que se repite a las 11 de la noche para mayor cobertura. Como todos los miércoles, nuestro hermano Fernando Marte. Buen día, Fernando. Buen día, buen día. Ya el año le pasaron 9 días. Increíble. Eso es rapidísimo. Vamos a 1000, a TM, como decía un señor, a todo meter. Ese viene ahí, ATM, digo yo, ¿y eso qué? A todo meter. Pues Sí. bien, ¿cómo está la cosa? Aquí mirando que todavía nosotros, independientemente de que al año le han pasado los 9 días y que pasaron los 365 días del pasado, todavía se mantiene el calor. Sí, aunque meteorología dice que va a estar un poco fresca la temperatura, pero eso va a ser en la noche, en la madrugada, que realmente está un poquito fresca. Pero en el día, el calor como si fuera en agosto, o sea que tenemos las mismas condiciones. A propósito, dice la Oficina Nacional de Meteorología que en el día de hoy una masa de aire con poco contenido de humedad mantendrá en las horas matutinas un cielo con poca nubosidad y escasas precipitaciones. Sin embargo, a partir del mediodía, o sea, ahorita, se prevén algunos incrementos nubosos con lluvias débiles en localidades del nordeste, del sureste y en la cordillera central, producto del arrastre de campos nubosos que provoca el viento del este-sureste. Para mañana jueves, una vaguada que se localiza actualmente en la porción central de Cuba estará moviéndose hacia el este, acercándose al territorio dominicano e incrementando gradualmente la humedad para que se generen, principalmente en horas de la tarde y la noche, algunas lluvias dispersas en las regiones que ya mencionamos, igual también en el norte. Y como dijimos, las temperaturas están un poco agradables en la mañana, en la madrugada de la mañana, y después comienza a subir hasta niveles no propios del verano, pero ni parecido a lo que debe ocurrir en el invierno. Así que nos conformamos con lo que nos manda la naturaleza. ¿Qué te parece? Así es, Nelson Encarnación. ¿Cómo está el panorama noticioso para el día de hoy? Bueno, lo trágico que ocurrió el día de ayer en la ciudad de Baní. Sí. El juez de atención permanente de la localidad, de la jurisdicción de Baní, de la provincia de Peravia, aplazó para mañana jueves el conocimiento de la medida de coerción al cabecilla que se entregó de estos puntos de drogas que se le atribuye haber recibido a balazos al coronel, a la patrulla que estaba encabezando el coronel, y que el coronel fue abatido por estos delincuentes que se llama un alias Buche, que luego se entregó y fue presentado en el día de ayer mismo en el día de hoy para conocer medidas de coerción, pero fue aplazada para mañana. Toda una
cantidad impresionante de especulaciones, de conjeturas y, bueno, de comentarios propios de reacciones a lo que ocurrió allí. En principio, lo que se ve de lejos es que fue una operación imprudente, porque el coronel ni siquiera tenía chaleco antibalas. Vemos que los disparos fueron recibidos en el pecho, de modo que si hubiese tenido un chaleco antibalas, esos disparos lo que hubieran tumbado por el impacto y el impacto que ejerce un disparo, pero no lo hubiera matado. Esos son, se dice popularmente que el hubiera no existe. Mira, Sencillamente la realidad es que apareció así. ayer leí tu tweet y ciertamente que me preocupó porque ese tweet que tú enviaste como que refleja un estado de ánimo generalizado de los dominicanos cuando ven... Tú puedes decir el tuyo que fue. Tú no quieres decir, yo lo voy a decir. Sí, que la policía permitió... La policía permitió que ese tipo se entregara. Exacto. Y todo el mundo sabe lo que yo quise decir. Claro. Pero lo que yo te quiero decir también es que eso como que refleja un estado de ánimo generalizado de la población, que al verse hasta cierto punto huérfana de autoridad, quisiera por sus propias manos hacer justicia. Eso no está bien, ¿eh? No, no está bien. No está bien. No está bien, pero también envía señales como ambiguas de la propia Policía Nacional, que en días pasados acribilló a un individuo que estaba en su poder. sí, que estaba en su poder. Y tapando no se sabe qué cosa, lo acribilló sin antes saber cómo el tipo emprendió la fuga. Exactamente. Y ahora, que mata a un coronel, o que se presume fue uno de los que asesinó a un coronel, le permiten, con toda la facilidad del mundo, con todo el respeto a las garantías de derecho, Sí. entregarse sin ningún tipo de inconvenientes. La policía está para preservar vidas. Está para preservar vidas. Pero también la policía tiene que entender que a la hora de... Estos muchachos no pertenecen a la rondalla universitaria. No, ellos no son monaguillos. No, señor. Estos muchachos son de armas a tomar y ellos lo demostraron. Sí. Entonces, uno tampoco se explica con la facilidad que este tipo de personas sale de la cárcel. En otros países no le hubiesen permitido llegar a la cárcel porque ya a él le esperaba un lugar mucho más permanente. El Código Militar y Policial, aquí lo aplican de manera muy antojadiza. Pero en otros países que son civilizados, que uno sabe que son civilizados, el que mata a un policía se muere, ¿Esa es su sentencia? sentenciado. Se muere. Ese es el código de la policía y el código militar en cualquier parte del mundo. Por eso lo que hizo el militar en Dajabón, en el Espiña con el haitiano, aplicó el código militar. Usted mató a un compañero, usted se muere. Lamentablemente es así. Claro. ¿O porque usted no puede Porque es la única forma de que en operativos militares y policiales los participantes estén más o menos seguros. Sí, pero además de eso envía una señal de respeto a la autoridad. Claro, Eso es así. claro, eso es así. Eso es así. Uno no está abogando por el gatillismo alegre, ni nada de esa cosa, ni que se aplique la ley de manera extrajudicial. No, eso no es lo que estamos abogando. Claro que no, esa no es, nunca puede ser la actitud de un periodista, nosotros que tenemos la responsabilidad de emitir opiniones. Esa no debe ser la actitud.
Pero como dijo el cardenal una vez cuando lo zarandearon, ¿tú recuerdas aquella vez la Comisión de Asesores Electorales del 86? Sí, de la Comisión de Notables. Notables. Debajo de esta sotana hay un hombre cuando a alguien le faltó el respeto. Claro. Y lo que quiero decir es que detrás de la condición de periodista, primero está el hombre, está el ser humano. No, y el ser humano que se involucra con lo cotidiano. El ser humano que se involucra con las impotencias sociales. Y el ser humano que se involucra también con los abusos que se cometen desde la Policía Nacional y desde los litorales que combaten a la Policía Nacional. Sí. O sea, uno está en el medio, en el sentido figurado, en medio de los abusos de la autoridad, que el gobierno, y me refiero al gobierno como institución, no a un gobierno en particular de un partido ni nada, el gobierno como representante del Estado, por naturaleza es abusador. Entonces nosotros, que somos los ciudadanos, que estamos por debajo, siempre tenemos que estar alerta para no dejarnos aplastar primero por el gobierno, pero además, si tenemos la ocasión de participar en esta forma de interacción social, que es lo que estamos haciendo nosotros aquí, tenemos el deber entonces de proteger a los ciudadanos y protegernos nosotros mismos Claro. de los abusos del Estado. Pero también tenemos en la otra cara de la moneda a los delincuentes y los violadores de la ley y los violentos que por igual nos ponen en peligro a nosotros. De modo que nosotros, y digo nosotros los ciudadanos, estamos en el medio entre el abuso del gobierno y el Estado y la desaprensión de los delincuentes. O sea, tenemos que estar así permanentemente para defendernos de unos y de otros. Esa es la realidad. Pero independientemente de que aquí hay que hacer algo. Hay que hacer algo. Porque yo no sé si tú has tenido la sensación en los últimos tiempos de que aquí hay cosas como que se dejan sueltas. Que ocurra lo que tenga que ocurrir. Que pase lo que tenga que pasar. Siempre me recuerdo la película de Mandela. No la que hizo Morgan Freeman, no, sino la que se hizo de su vida de cuando estaba en las protestas y eso. Sí. Y la parte que yo más me acuerdo fue cuando Mandela salió de la cárcel y fue a ver a su pueblo cómo estaba y vio que se estaban ocurriendo las matanzas. Estaban ocurriendo matanzas indiscriminadas y él en medio de su impotencia se encontró con una muchacha que le dijo: haga algo, Madiba, haga algo. Sí. Entonces, yo a veces como que también dentro de ese grado de impotencia que yo como ser humano poseo, me pregunto, ¿qué es lo que estamos esperando en República Dominicana? Que la situación se convierta en inmanejable. Eso es lo que estamos esperando. Porque que tú lo dices así con esa, como que lo dejaste caer así. Pero la verdad que es un ambiente que puede presagiar cualquier cosa. Claro, claro. Por un lado, la gente no se inmuta. La gente, digo la gente, cuando me refiero a la gente, me refiero a los habitantes de este país. Pasan las cosas, una noticia mala tumba a la otra mala, y así vamos a ese círculo vicioso, y la gente como que está en su mundo. Nos hemos convertido como en una sociedad autista. O sea que los autistas crean su propio mundo. Nosotros nos hemos convertido en un autismo social, si se puede llamar así de alguna manera, en que todo el mundo está en su propio caracol, enrollado ahí como el caracol enrollado ahí
Y bueno, lo que pasa alrededor no me importa. Ujú. Y eso, miren lo que pasa. Ahora mismo salimos nosotros aquí y aparecen unos motorizados y le quitan la cartera a una mujer ahí. O asaltan a cualquier persona y nosotros probablemente nos quedamos igual. Sí, y pensemos que eso es ya normal, que ya eso es normal. Y entonces, ese pensar que eso es normal conduce a una sociedad a puñirse de manera permanente. Claro, claro. Mira, yo ayer reflexionaba sobre la situación, por ejemplo, de la frontera. Como tú ahorita señalabas que el militar que eliminó al que había matado a uno de sus compañeros, lo que hizo fue aplicar el código. Pero yo decía que uno de los peligros más grandes de la República Dominicana es, y eso cabe la crítica a las autoridades. Yo no sé si tú has notado, las autoridades lo que están es a veces como dándole las 48, 72 horas al acontecimiento para que pase. Sí. Pasemos la página. Vamos Pasemos al la otro. página. Vamos al otro. Entonces, ahí es donde está el peligro social, el peligro a futuro que puede ser inmediato o que puede ser a futuro real de la República Dominicana. Los acontecimientos no pueden dejarse pasar y no se puede permitir que solamente sean tumbados por una noticia que venga de reemplazo, como ocurre en la República Dominicana. Más espectacular. Exacto. Entonces, eso, miren, a veces uno presagia cataclismo y lo que dicen es que uno es fatalista. No, Uno lo que es realista. exactamente, exactamente. Uno lo que es realista y está mirando la situación. Por ejemplo, lo de la frontera. Aquí nos estamos jugando con eso. Eso es una bomba de tiempo. Eso no es lo que ocurrió en la frontera con un miembro de la Armada Dominicana. Uno puede considerarlo, calificarlo como un hecho aislado. Pero la frontera, de hecho, va a ser un problema permanente entre los dominicanos y los haitianos. Claro. Tanto un problema de control de los contrabandos y de la entrada permanente de indocumentados, como un problema de migración. Porque si de allá las autoridades haitianas no controlan el paso de sus nacionales hacia acá, No les conviene. no les conviene. Pero lo que te voy a decir, lo que te digo es, la migración en todos los países del mundo se da por eso. Si México controlara la entrada hacia la otra parte, hacia la parte estadounidense, la migración en Estados Unidos Fuera menor. fuera mucho menor. Entonces, la República Dominicana, que es la parte que se supone respira con mayor facilidad de las dos naciones, bueno, ve allá para ver si te pasan la manguera y tú respiras también con facilidad. Sí. Vamos a dejarlo que pase porque... Y así no vamos a poder. Tú dices que la frontera va a ser Un problema permanente. Bueno, mientras sea en esto de la lucha contra el contrabando, que de eso vive mucha gente, de la lucha contra el cruce de personas, que bueno, si es más o menos tranquilo, no hay mayores dificultades, pues es un problema migratorio. El tema va a ser cuando eso se torne violento, que no falta mucho para que eso sea una realidad. La respuesta de las autoridades dominicanas, una respuesta que es lógica porque todo país tiene que preservar su territorio. Va a ser una respuesta violenta, aunque las autoridades dominicanas no quieran, porque estamos en presencia de una situación que desde el punto de vista humano nadie está obligado a dejarse morir. Y esas avalanchas de haitianos que vienen para acá buscando respirar, como tú dices, desde el punto de vista humano es entendible. Sí. Ahora, desde el punto de vista militar,
lo de la República Dominicana también es entendible. Y eso se va a tornar violento en algún momento, no se sabe cuándo, dentro de un año, 2 años. Pero de que eso va a ocurrir, anótenlo. Vamos a la pausa y venimos ahora, Fernando. EN Televisión, lo que tienes que ver. EN Televisión, lo que tienes que ver. Pues bien, me agarraron ahí como el pensador de Roda. Seguimos aquí en geopolítica. Bueno, ayer el presidente de los Estados Unidos habló a la nación como si fuese un asunto de alta seguridad nacional. Él lo trata como un asunto de seguridad nacional, pero eso no tiene nada que ver con seguridad nacional. Habló para el tema del muro en la frontera sur, como le llaman ellos, la frontera con México. Vamos a ver lo que dijo el presidente Trump en su discurso a la nación, que echó toda la culpa a los demócratas. Y bueno, y que el gobierno se va a caer, que el país va a perder no se va a caer el gobierno, el país va a perder su seguridad si no aprueban el muro, bla, bla, bla. Vamos a ver. Donald Trump insistió el martes en su intención de construir una barrera en la frontera con México. El presidente estadounidense denunció la que llamó una creciente crisis migratoria en su primera intervención solemne desde la oficina oval de la Casa Blanca desde que llegó al poder, y en plena parálisis parcial del gobierno federal. Profesionales de las fuerzas del orden han pedido $5.700 millones para una barrera física. A pedido de los demócratas, va a ser una barrera de acero y no un muro de concreto. La oposición demócrata, que controla la Cámara de Representantes del Congreso y que califica el muro de inmoral, caro e ineficaz, respondió al presidente justo después de su intervención. El hecho es que el presidente Trump ha elegido mantener rehenes a los servicios de salud, seguridad y bienestar del pueblo estadounidense y retener los cheques de 800,000 empleados inocentes en todo el país. Trump alegó que los agentes fronterizos se enfrentan cada día a miles de inmigrantes ilegales que intentan entrar al país y aseguró que la frontera sur es un ducto para una gran cantidad de drogas ilegales, incluyendo metanfetamina, heroína, cocaína y fentanilo. La parálisis parcial del gobierno por una falta de acuerdo en el Congreso, iniciada el 22 de diciembre, se acerca a ser la más larga de la historia, batiendo el récord de 21 días entre finales de 1995 y principios de 1996, bajo la presidencia de Bill Clinton. El hecho es que el tema del bendito muro, que es un tema que no es nuevo, porque ya hay varios tramos de muros construidos, pero el presidente Trump se empecina en construir la parte que él entiende que es la más vulnerable para el trasiego de todo lo que dijo ahí, indocumentados, drogas, etcétera, etcétera. Es un tema que además de ser, como él lo califica, de seguridad nacional, tiene un componente altamente político. Es un pulso entre los demócratas y los republicanos. Es un pulso mirando al año 2020, cuando hay elecciones presidenciales, y para una parte del Senado, en noviembre del 20, cuando se vaya a elegir al presidente de los Estados Unidos, también se va a elegir una parte del Senado. Entonces hay un pulso ahí de ver quién saca la mejor partida. Y eso es lógico que ocurra en partidos. El partido de gobierno, que quiere mantener al Poder Ejecutivo y su parte del Congreso que controla, que es el Senado, y los demócratas, que quieren regresar a la Casa Blanca y también recuperar el control del Senado, que ahora mismo lo tienen los republicanos. De modo que lo que se alegue allí no hay nada de nacionalismo ni nada de esas cosas, que lo pinten como lo pinta el presidente Donald Trump, y la respuesta de los demócratas, en el sentido de que el presidente lo que tiene es una actitud, como dicen ellos, tiene de rehenes
el servicio de salud que está disminuido por el cierre parcial del gobierno, los seguros, los servicios de parques, agencias que no son fundamentales, y entonces no pueden trabajar a tiempo completo por el llamado cierre del gobierno, que no es otra cosa que no haber aprobado el presupuesto correspondiente a la administración. La realidad es que hay muchos republicanos que tampoco están de acuerdo con el muro. Porque recuérdate que muchos republicanos pertenecen a estados que son conexos con la parte sur. Sí. Y eso hasta cierto punto los hace vulnerables ante esa población hispana que allí reside. Y decide. Digo reside y decide, así es. Pero también hay que entender a Trump desde el punto de vista político. Trump tiene que hacer toda la fuerza del mundo para demostrar que sus promesas de campaña él las quiere llevar a feliz ejecución. Sí. Y los demócratas obviamente tienen que tratar de evitar que Trump cumpla con esas promesas de campaña y con argumentos sólidos tratan de detenerlo. Pero la realidad es que se hace bastante difícil la relación entre Trump y los estadounidenses, en sentido general, por lo siguiente. Es verdad que Estados Unidos es una nación que piensa más en los resultados económicos y en su poderío como la nación emblemática del mundo que en cualquier otra cosa. Sin embargo, el cierre parcial del gobierno por la falta de aprobación del presupuesto va a generar en Estados Unidos un estancamiento en la economía. Que yo no sé, los asesores de Trump, por qué han tomado este riesgo cuando ciertamente ellos han tenido un periodo de economía bastante beneficioso. Una recuperación. Sí, en términos políticos bastante beneficioso la economía. Pero en Estados Unidos se está dando una situación sin precedentes en el mundo. Sin precedentes. Este Donald Trump, que uno también le atribuye ser un individuo poco definible, nadie quiere trabajar con él. No. Nadie quiere trabajar con Donald Trump. Primero porque es un individuo arrogante. A cualquiera lo desautoriza públicamente. La que rosea por un tuit. Sí, pero tú sabes lo que es el influyente Ministerio de Defensa, que a todo el que Donald Trump se lo ha ofrecido, le ha dicho que muchas gracias. Sí. Muchas gracias. Y no es por el Ministerio de Defensa en sí. No, es por no trabajar con Donald Trump. Que es un Por personaje no difícil. someterse a este tipo de líneas. Es un tipo difícil. Bastante difícil. Entonces es un hombre, es un individuo con el que no se puede conversar, no se puede dialogar porque él tiene sus propios métodos, su propio librito y él no admite que se puede equivocar. Él no tiene asesores. No les oye a los asesores. Ahí tiene un asesor de seguridad nacional que también tres le han renunciado. Él votó uno y dos le han renunciado. El secretario de Justicia, el procurador general, nombró ahí uno recientemente que aceptó a regañadientes después de haber cancelado por un tuit a Jeff Sessions. El jefe de gabinete, que es una especie aquí de Gustavo Montalvo, Sí, el secretario de la Presidencia. que es el general John Kelly, una figura en el ámbito militar de una altísima estima en los Estados No hay Unidos. un respeto. Un respeto a nivel de los Estados Unidos y fuera también de los Estados Unidos. Renunció. Se ha quedado ahí esperando que nombren un sustituto. Pero no actúa. Ya renunció. Y así por el estilo. El gabinete que comenzó con Donald Trump no queda uno solo. Queda el secretario del Tesoro, que es un empresario también muy afín con Donald Trump. Ese
se ha mantenido. Y el secretario de Estado queda Y también. ¿Cuál secretario de Estado? Oh, Pompeo. sí. Oh, pero el secretario de Estado era Rex Tillerson, ¿no te acuerdas? Que también lo votó por un tuit. Sí, era Rex Tillerson, pero Pompeo se ha mantenido por mucho tiempo. Él parece que las relaciones con él fluyen mejor. Parece, bueno, pero nadie quiere, como tú señalas, nadie quiere ser parte del gabinete de Donald Trump. En un país donde los empresarios con mucho dinero dejan sus empresas para ir a ser ministro de gobierno, porque eso de alguna manera les corona como seres humanos, como ciudadanos de los Estados Unidos, haber prestado servicio a los Estados Unidos. Y después salen de ahí, a veces regresan a sus empresas, a veces ya no regresan más a sus empresas, se quedan jubilados y entonces se dedican a escribir sus memorias, no basadas en su ejercicio empresarial de muchos años, sino en haber sido parte del gabinete del gobierno de los Estados Unidos. Y ni tomando en cuenta eso, hay una persona importante en los Estados Unidos que quiera ser ministro de Donald Trump. Eso es insólito, como tú señalas. Sí, eso es insólito, eso no se ha dado con nadie. Pero además, Donald Trump tiene en su haber que él prácticamente destituyó el gabinete anterior completo. Sí. Completo. Ningún presidente republicano ha hecho eso. Ningún presidente demócrata tampoco ha hecho eso. Comienzan con un gabinete y terminan con ese gabinete. No, pero también hay una selección de funcionarios que se destituyen para incorporar otros. Pero hay una serie de funcionarios que se le atribuye... Que son de carrera. Sí, y no, y que se le atribuye eficiencia en lo que realizan y esos funcionarios se quedan ahí. Sí. Tú tienes que entender que Alex Greenspan, ¿quién lo nombró? Lo nombró Ronald Reagan. Ronald Reagan. Sí. Se mantuvo con Clinton completamente. Y se jubiló con Obama. no, él se jubiló. No, se jubiló con Bush. Con Bush. Sí. Exactamente. Pero fue una dilatada carrera en un hombre que se le atribuye haber sido prácticamente uno de los padres de la economía norteamericana y que sus políticas fueron bastante eficientes en términos gubernamentales. Una figura respetada, una figura de renombre internacional, muy respetado, que estuvo aquí incluso dando una conferencia, Alan Greenspan, que fue el gobernador del Banco Central de los Estados Unidos, que ya se llama presidente de la Reserva Federal. Sí, ministro del Tesoro. Sí. No. Presidente de la Reserva, que es el Banco Central. El ministro del Tesoro es el ministro de Hacienda, el ministro de Finanzas. Es otra cosa. El Banco Central, sí. El Banco Central es totalmente independiente. Ya entendí, sí. Vamos a la pausa y venimos de inmediato con más contenido en este día en Geopolítica. EN Televisión, lo que tienes que ver. EN Televisión, lo que tienes que ver. Seguimos en Geopolítica este día, Fernando. Ayer fue ayer que le cantaron, creo que mandaron a... No, déjame ver. El juez de atención permanente va a conocer mañana, en este caso en la capital, una solicitud de medida de coerción contra varios amigos tuyos del Falpo que fueron a la Suprema Corte de Justicia a protestar, no a protestar, porque hasta la protesta y todo estaba bien. La emprendieron contra el edificio de la Suprema, lanzándole fundas de excrementos, excrementos humanos. No, excrementos humanos. No. Eran excrementos de animales. ¿Eran de animales? Sí, claro. Ah. Y entonces, parte de esas inmundicias fueron a parar a la bandera nacional. Entonces, están siendo acusados de agresión contra una institución pública,
en este caso una edificación pública, que es una propiedad de todos nosotros, de respetar la bandera. Dicen que fue accidentalmente lo de la bandera, pero el hecho está ahí. Alguna gente ha dicho que es un exceso de pedir medidas de coerción contra estos individuos, porque fue una simple protesta, pero como estábamos diciendo ahorita, en algunos casos hay como que dar ciertos escarmientos. Claro, claro. Y déjame decirte algo, Nelson. Todo el que quiere protestar contra la situación de impunidad que se da en el país, yo creo que eso es correcto. La supuesta. O la supuesta. Exactamente, porque... Y gracias por la corrección, o por la aclaración, porque en este país todo el mundo quiere un sistema de justicia a como lo tenga concebido. Acomodado a sus intereses. No, como lo tenga concebido mentalmente, tiene que ser así, así, así. Probablemente ni siquiera sea acomodado a sus intereses porque no tenga grandes intereses. Los grandes sí. Y los grandes sí, exactamente. Ahora, ¿qué es lo que está pasando en la situación del Falpo? Lo primero es que la manifestación del Falpo no fue una manifestación de cuerpo. Fueron 2 o 3 que se quisieron hacer los graciosos y los súper valientes y fueron a inmolarse, a mi juicio, fueron a inmolarse. Porque una cosa es lo que se hizo y otra cosa es si el Falpo como cuerpo de la manifestación popular hubiese ido en pleno. Dijo que no, que habían sido expulsados. Dijeron del Falpo. ¿Ves? Entonces, son de las cosas que tú dices, hay que estudiarlas de manera pormenorizada. Después está esto, que ya de hecho se convierte en una alteración del orden. Sí. Porque más que todo, eso es todo, una alteración del orden. Y más en un entorno donde se supone que iba a estar el presidente de la República y que se convierte en un atentado a la seguridad del mandatario. Sí. Hasta ahí vamos bien. En lo de la bandera, yo también pienso que fue accidentalmente que ellos le embarraron la bandera. Ahora, yo ese punto de la bandera quisiera detenerme por lo siguiente. Si a las autoridades les molestó tanto que la bandera fuera ensuciada de excrementos, tienen razón. Pero las autoridades también, y por eso es que yo trato de irme al pasado, para que hagamos un ejercicio contra el olvido. Las autoridades se tienen que acordar que aparentemente el patriotismo aquí no existe, porque ¿cuántos delincuentes, peor que excrementos, no fueron envueltos en banderas en República Dominicana para enterrarlo como verdaderos patriotas, como héroes? Y las autoridades solamente anunciaron que iban a someter a la justicia a aquellos que se dedicaron a ese tipo de actos. No se sabe de ningún preso en eso. No. Nadie fue preso. Y eso no era peor, hasta cierto punto. Eso es peor ultraje. Eso es peor. Entonces, ahora, a estos jóvenes que ciertamente tienen que pagar su osadía, deben pagarla, sí. Porque nadie puede creer que eso debe quedar, no, lo hicieron y ya está bien, vamos a escarmentarlo, que con el tiempo, no, tienen que pagar. Y el que diga lo contrario, entonces, lo que está es tratando de incentivar a que se sigan cometiendo desórdenes y abusos. Ahí vi a Manuel María Mercedes, que es el presidente de la Comisión de Derechos Humanos, que siempre está al lado de lo peor, lamentablemente, y uno tiene que decir, bueno, una Comisión de Derechos Humanos en principio está para defendernos a todos nosotros. Claro. De los desmanes y los abusos del Estado, y volvemos a eso mismo. Pero en el caso de la Comisión de Derechos Humanos de la República Dominicana, que dirige Manuel María Mercedes, esa institución se ha convertido en un manto
de protección para los delincuentes. Para los derechos humanos, lo que hicieron los tipos del Falpo, eso es un asunto, un heroísmo. Y hay que no van a pedir que los premien, pero que no hay por qué someterlos a la justicia. Y eso es lo de menos, eso es de los casos menores en que la Comisión de Derechos Humanos ha desbordado lo que debería ser su papel, de defender los derechos de los delincuentes, ¿verdad? Pero también de las autoridades cuando caen a manos de los delincuentes. No, para esa comisión los delincuentes son sagrados. Y de la autoridad que cae en el combate a la delincuencia, esos son unos desgraciados. Entonces así no podemos convivir en una sociedad que pretenda ser civilizada, apañando este tipo de vagabunderías, que es una forma de protesta, pero una forma de protesta totalmente desafortunada, que no debe ser ningún ejemplo para ser imitado, y que deben ser sancionados, como tú señalas. Deben ser sancionados para que eso no se reproduzca, que no se replique de manera sistemática. Se acabó el tiempo. Hay un tema importante que yo quería tratar, pero se acabó. Y eso vamos a dejarlo para la semana próxima, porque yo quiero que tú participes. No te voy a decir, pero te lo digo fuera del aire para que te vayas ambientando con el tema. Okay. Gracias, Fernando. Gracias. Gracias a ustedes. Hasta mañana, Dios mediante, las 11 de la mañana, con otra entrega de Geopolítica. Sigan con EN Meridiano.